Amigos de YouTube, estamos en esta ocasión nuevamente aquí en el Palacio de Justicia de Pozuelos, en la capital del estado de Guanajuato, sede del Poder Judicial del Estado. En esta ocasión quiero agradecer mucho al licenciado José Luis Aranda Galván, magistrado civil de la octava sala, que hace favor de recibirnos. Magistrado, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Tardes. Tardes ya. Ya estamos en las tardes. Quería comentarles, como siempre lo hago rápidamente, que esto no es periodismo en el sentido estricto de la palabra. Somos ciudadanos normales, bueno, en lo que cabe, no sé el psiquiatra qué opine, yo soy ciudadano normal, que hacemos uso de las redes sociales de internet para platicar a través de mi humilde persona con los actores políticos, sociales, que interfieren en la vida de los ciudadanos. A través de las redes de internet, que tiene una ventaja, magistrado José Luis Aranda, tenemos una ventaja. Aquí no hay límite de tiempo, como en otros medios, porque están muy restringidos, y se queda la eternidad. Perfecto. Nosotros lo mandamos diariamente a más de 20,000 correos en bandeja de entrada, pero además en las redes de internet y en los canales de YouTube se queda mientras exista el sistema, a la posteridad. ¿Qué pasa? Que esto se convierte, magistrado, en una especie de cátedra que el ciudadano, el jurista, el alumno, no tiene acceso porque no tiene tiempo de que usted les diera explicaciones a todos. Y pueden consultar una parte hoy, una parte mañana, una parte otro día. El magistrado José Luis Aranda, en la cuestión, hemos hablado mucho, creo que somos los que más explicamos la cuestión de la justicia acusatoria, con varios magistrados hace un año, y en este caso estamos viendo que llega la oralidad, que aquí ya nos explicaron la otra vez. Yo estaba en el error de la justicia acusatoria, y eso es en la materia penal exclusivamente. Sí. Pero en la materia civil tenemos la oralidad en cuestión mercantil. Y familiar. Y familiar, en esos dos. Sí. Bueno, vamos a aprovechar. Este asunto de lo familiar, eso no le va con ustedes, ¿verdad? No va con los magistrados civiles, o también entra la justicia oral. Sí entra con nosotros. De hecho, a diferencia de los tres sistemas, en materia oral penal se manejan aquí dos tipos de salas: las salas unitarias y las salas de casación, que son colegiadas, 3 magistrados las presiden. Entonces la materia penal es más rica en este ámbito, en la revisión de sus resoluciones. En materia mercantil, el Código de Comercio establece que los asuntos de cuantía inferior actualmente a 520,900 pesos, que es la cuantía que integra competencia de los juzgados de partido, no es apelable. Entonces aquí nosotros no tendríamos intervención en la segunda instancia, no existiría una segunda instancia para los asuntos que vienen de los juzgados orales mercantiles. Que en la materia familiar sí podemos entrar nosotros, somos la segunda instancia, revisamos las resoluciones que dictan los jueces de oralidad familiar. Entonces son 3 sistemas con 3 esquemas muy definidos cada uno de ellos. La justicia en materia familiar es civil netamente del ámbito local, la justicia en el ámbito penal es penal en el ámbito local, y aunque las reformas fueron constitucionales a nivel federal, y la materia mercantil es federal. ¿Por qué estamos involucrados el Poder Judicial del Estado aplicando normas de carácter federal? Porque existe un artículo en la Constitución, que es el 104, fracción primera, que establece que los jueces del fuero común podemos tener intervención si el actor así lo desea, si el actor opta por venir a demandar en la justicia del fuero común asuntos que tengan que ver y que solo afecten intereses de él en lo particular, con aplicación de leyes federales como Código Civil Federal o Código de Comercio, que es del ámbito federal, pero que nosotros atenderíamos sus demandas. Magistrado, esta cuestión de la oralidad mercantil, a la gente común y corriente de la calle, a la gente que no tiene mayores empresas gigantescas, que es comerciante o que hace una transacción mercantil en su vida normal, ¿en qué le ayuda? ¿En qué le ayuda la cuestión oral? Todas las cuestiones orales reducen tiempos, hacen más accesible la justicia al justiciable. El juez está frente al justiciable dictando las resoluciones, acuerdos, sentencias, etcétera. Entonces siempre va a estar involucrado directamente el juez en el asunto, la parte en el asunto. Se va a vivir una justicia, vamos a decirlo así, en cuarta dimensión, porque el juez está en vivo y a todo color enfrente de las partes dictando su resolución. Y aplica para cualquier persona, porque
Inclusive por ahí un artículo 1050 del Código de Comercio establece que cuando para una parte el asunto tenga connotaciones mercantiles y para otros civiles, la controversia que surge entre ambos se debe resolver en el ámbito mercantil, con leyes y normas aplicables en el ámbito mercantil. Ahorita lo único que nos ha faltado es un poquito de capacitación del foro y de conocimiento de la sociedad, que qué bueno que ustedes vienen a preguntarnos, a cuestionarnos y a difundir esta información entre la sociedad en general y el mundo de juristas, para que se integren un poquito más, para que conozcan más. Ahorita el tribunal está impartiendo cursos y capacitación y es importante que la gente se acerque a conocer estos cursos y capacitación. Magistrado José Luis Aranda, ahorita que mencionó usted en vivo de todo color, ya habíamos comentado de que esto es muy positivo, porque yo siempre pensaba en mi ignorancia, pues cuántas veces el juez en el sistema antiguo, el juez o el magistrado dictaba sentencias desde leves hasta tremendas, sin tener el trato físico, y siempre pienso que influye mucho el conocer físicamente a los protagonistas, sea al que acusa o al que se defiende físicamente, la manera de expresarse, hasta en la mirada, en el rostro, se puede entender mucho de esto. Magistrado, ¿esto qué tanto les...? Bueno, dos preguntas. Obviamente, sé que puede ser un poco tonta la pregunta, pero obviamente empieza con los jueces de primera instancia, ya está, y también con los magistrados. O sea, en las dos instancias empieza la justicia oral con el juez civil. Bueno, en materia mercantil sí hay que decirlo, la materia mercantil, por el diseño que el legislador federal le dio a las reformas en materia de oralidad mercantil, que unas provienen del 27 de enero del 2011 y otras del 9 de enero del 2012, que nos modificaron ahí cuantía, se fue de 200 a 500 mil pesos, que ya actualizados son los 520.900 que expliqué. Nos dejó fuera la segunda instancia, porque dice que todos los asuntos cuya cuantía en cuestión de suerte principal debe entenderse capital, no deben entenderse en esta comprendidos ni intereses normales, ni moratorios, ni impuestos, ni nada, o sea, ni primas de seguros, nada debe integrar esta suma o suerte principal. Si son menos de 520.900 pesos, no son apelables los asuntos, entonces ya no nos corresponde a los magistrados verlo, solamente quedaría a los justiciables la posibilidad del amparo, y ahí quienes verían este asunto son los magistrados federales. Pero si no es esa cantidad, sí queda en juzgado de primera instancia y con ustedes pero ya no entraría en el esquema oral, porque al superar ese monto pero ya si es del esquema tradicional. Del esquema tradicional, como los juzgados como los hemos conocido siempre, demanda por escrito, contestación por escrito, vistas, etcétera, y todo se lleva en el esquema tradicional. Solo entran en el esquema oral asuntos de una cuantía inferior, y también es importante recalcarlo, asuntos que no son valuables en dinero no entran en este esquema, y asuntos que tengan una tramitación especial por ley definida no entran en este esquema, porque hemos tenido lamentablemente respuesta en el sentido de que muchas personas han acudido al esquema oral mercantil a presentar sus demandas, pero resulta que del análisis que hacen los jueces de oralidad mercantil no son competentes para conocer sus asuntos, porque todavía está viva la acción que tiene el pagaré, la letra de cambio, el cheque o los documentos en los que fundamentan sus acciones. No son de naturaleza ordinaria, sino de naturaleza ejecutiva, y por lo tanto la vía y la instancia que tienen ellos accesible es la vía ejecutiva mercantil. Sin embargo, todavía hay un poquito de confusión en abogados, en comerciantes y en gente que está relacionada a estos temas. Por eso es importante capacitarse. Pero si no pasa de los 520.000, sí vamos con ustedes. Sí, más bien. Si pasa de los 520.900, no es apelable. Si queda por debajo de esa cantidad, no es apelable, sería a los tribunales federales vía amparo. Sí. Aquí aprendo yo mucho, definitivamente más que en la escuela. Al pasar los 520.000 es con apelable con ustedes. Cuando pasa, es apelable con nosotros, y porque viene de un esquema tradicional. Inclusive también la ley señala este pequeño detalle. Si el actor presenta su demanda y la demanda es de una cuantía inferior a 520.900, entra perfectamente en oralidad mercantil. Pero si el demandado, no solo al contestar la demanda, sino al reconvenir,
señala que a él se le debe una suma superior a esos 520,000 pesos, cesa la jurisdicción del juez de oralidad mercantil y tendríamos que mandar ese asunto por ya el monto de cuantía que implica nuevamente ese asunto al esquema tradicional mercantil que se manejaba o que se maneja con los jueces del esquema tradicional, todo por escrito, sentencia por escrito, sin audiencias orales, excepto aquellas audiencias que, vamos a decirlo así, desahogo de testimoniales, desahogo de confesionales, en donde sí tenía que haber, desde luego, un esquema de oralidad. Magistrado, ¿y esto hasta qué punto les ha aumentado a ustedes el trabajo? O sea, la carga de trabajo, al llegar a la cuestión de la oralidad en la materia mercantil, ¿les ayuda a agilizarlo o si se está cargando más el trabajo? No, sí nos ha ayudado, la verdad no se nos ha cargado mucho el trabajo. Empezamos esto en el mes de abril, el 15 de abril arrancamos, lunes 15 de abril. El mes de abril fue un mes con muy poco movimiento. El mes de mayo es más vivo, ya tenemos más asuntos. Ahorita al cierre de mayo traemos 72 asuntos vivos en trámite de 193 que se presentaron. ¿Qué pasó con los otros? Algunos salieron, algunos lamentablemente se desecharon porque la acción no correspondía a jueces de oralidad mercantil. Entonces, pues prácticamente un poquito más de la mitad de asuntos que se han presentado ante los jueces orales mercantiles han tenido que ser desechados porque la vía no es la adecuada. Magistrado José Luis Aranda, ¿y hasta qué punto, bueno, en el sistema acusatorio, en la cuestión penal, hubo que capacitar? Fue impresionante el trabajo, porque tuvo que cambiar leyes, derogar leyes, que si la policía ministerial, que si los defensores de oficio. Aquí el abogado litigante también tiene que, no sé, llevar un curso especial, tiene que adaptarse, adecuarse para poder responder al sistema oral en materia mercantil. Claro, en todos los tres sistemas hay muchas leyendas urbanas, creencias, mitos. Hay abogados que creen que por haber estudiado o por tener ya capacitación en el área oral penal, ya con eso tienen para todas las demás áreas. Hay que decirlo que es muy diferente. En uno se maneja la famosa teoría del caso, en otro no se puede manejar la teoría del caso. En la materia penal el juez tiene una acción y una capacidad de dirección muy diferente a la que tenemos en materia familiar y en materia mercantil. En la materia familiar el juez puede suplir deficiencias de los litigantes cuando ese litigante representa intereses de menores incapaces o ausentes. En materia mercantil al juez no le preocupa esa situación porque es cuestión de dinero, y al estar involucrada un asunto de dinero entre comerciantes, ambos deben respaldar perfectamente. Hay cosas que nos preocupan, hay abogados que no saben con qué facultades presentarse en la demanda y contestación de demanda, que ya no solo son aquellas facultades que señala el 1069 del Código de Comercio en su párrafo tercero, sino que además requiere que estén facultados para en su momento suscribir el acuerdo de conciliación entre las partes, y además de eso poder llegar a realizar ofrecimientos en la etapa conciliatoria, y esas facultades los abogados normalmente no las cubren. Ellos se quedan en el ámbito nada más del artículo 1079 del Código de Comercio y no se dan cuenta que ya está por ahí un artículo 1390 bis 21 que establece estas nuevas facultades. Igual en materia familiar, oral familiar, ya los abogados de las partes deben asistir con facultades no solo de un mandato judicial, sino también que tengan facultades para suscribir el convenio y para ofrecer en el convenio alguna salida alternativa al conflicto que las partes están poniendo en conocimiento del tribunal. Faltan esos conocimientos, se necesitan capacitar bien los abogados, y lamentablemente hay que decirlo, en la materia mercantil se tienen muy pocos conocimientos. Inclusive nosotros que salimos de diversas universidades que generan abogados, pues ¿qué nos maneja la universidad? ¿Quiénes son los comerciantes? ¿Qué tipo de actos realizan, que son los actos de comercio? Las sociedades mercantiles y los títulos y operaciones de crédito. Pero el ámbito mercantil es mucho más rico. Se habla de derecho bursátil, de derecho bancario, de derecho financiero, de derecho administrativo relacionado al mercantil. Hay aspectos de competencia federal económica, hay aspectos de monopolio, hay aspectos antidumping, hay aspectos que se manejan en contratos
de seguros, de fianzas, que también entran a la oralidad y que mucha gente no sabe, no conoce contratos de intermediación bursátil, no conoce todos los esquemas de seguros que se manejan, todos los esquemas de fianzas que existen en materia mercantil. Les falta conocer contratos especializados relacionados con la empresa. Entonces yo creo que de las tres áreas, penal, familiar y mercantil, la que más requiere capacitación a los abogados es el área mercantil. De hecho, los abogados hemos pensado, y lo he discutido con varios colegas en diferentes foros, conferencias y cursos a los que me invitan, que los abogados en materia mercantil necesitamos ser reprocesados. Otra vez tenemos que reimplantar el chip de la forma en que se debe conocer, litigar y ahondar en la materia mercantil. Sobre todo con el asunto de la globalización del planeta, aunque usted que estuvo mencionando ahorita varios aspectos, varios temas distintos, ahí han surgido cosas nuevas, ¿no? Completamente, asuntos mercantiles y de comercio que antes no existían. Tan solo la inversión extranjera que está llegando al estado de Guanajuato. Hay japoneses que llegan a Celaya, que llegan a Salamanca, que están aquí mismo en Irapuato y en León, Guanajuato. La planta Pirelli, que hoy tiene fiesta porque produjeron la llanta número 1.000.000, y varios esquemas de inversión italianos, franceses, alemanes, etcétera, que vienen a Guanajuato. A ellos les interesa un foro más capacitado, a ellos les interesa un abogado más preparado que conozca de inversión extranjera, régimen de la inversión extranjera, que conozca en materia fiscal, que conozca en materia mercantil, que le dé los mejores esquemas de conformación de negocios, porque, bueno, tan solo en materia mercantil tenemos 6 sociedades mercantiles, más aquella figura de la asociación en participación. ¿Cuál es la que más le conviene al inversionista extranjero? ¿Cuál es el esquema que mejor protege su inversión, que mejor trato le da a su inversión como extranjero? ¿Por qué, por ejemplo, muchas de estas inversiones las ha traído Guanajuato? ¿Qué importancia tiene el cumplimiento del Estado de Derecho para que el inversionista venga y sienta segura su inversión en el Estado de Guanajuato? Entonces, todos tenemos que trabajar, las autoridades capacitándonos, el foro capacitándose y la sociedad entendiendo un poco mejor estos esquemas y formas de operación que son muy novedosas en la forma de implementar y de aplicar la justicia en México. Pasa como la justicia penal, en la materia penal, cuando hay lo que está creando nuevas figuras delictivas, bueno, no creando, se han creado nuevas figuras delictivas, y ha tenido que surgir el derecho, con los robos cibernéticos, el robo de identidad, la clonación de las tarjetas de delitos que tenían que equipararse como fraude todos, porque no había otra, ¿verdad? Pues te equiparo con fraude, con todo. Claro que soy lego, ¿eh? No es que me aprendí algunas palabras, no sé qué. Pero todo lo equipararon a fraude, pero hubo que... Magistrado Aranda, y en la cuestión docente, las universidades del país están adecuándose, porque tienen que hacerlo también, ¿no? Para poder presentar a los profesionistas con estas nuevas adecuaciones. Hay que decirlo abiertamente, nos ha ganado en todos los terrenos la oralidad penal. En todos los terrenos, costo, inversión, proyección. No, hay que decir que nos ha ganado porque es a la que más atención le ha puesto la sociedad. Es a la que más presupuesto le ha destinado a la federación. Es a la que más actores están interviniendo en ella. Porque está, por un lado, el Poder Judicial, por otro lado, la Procuraduría, por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas entidades, la cuestión de los derechos humanos, tiene todos los reflectores la oralidad penal. Sin embargo, otras oralidades, la familiar, que se maneja a nivel local, o la mercantil, que aunque se maneja a nivel federal, no ha tenido el mismo impulso, el mismo empuje, el mismo presupuesto y la misma capacitación, vamos a decirlo así, porque en materia mercantil o familiar, todavía en la materia familiar se maneja un poquito la situación interinstitucional, está un DIF que también le interesa ver esto, están otros órganos, pero en materia mercantil el tribunal camina solo. El tribunal camina solo porque no interviene con ninguna otra dependencia. Es un asunto entre particulares, dos comerciantes que llegan con un conflicto, lo plantean ante el tribunal, entonces pues eso parece que no tiene mucha relevancia. Sí, aquí no entra procuraduría, ni policía, ni defensores de oficio. Por un lado eso es bueno, porque el Poder Judicial trabaja a sus ritmos, a sus tiempos, con su gente, sin tener que ponerse de acuerdo con nadie allá afuera. Eso es bueno, pero por otro lado eso le quita reflectores, le quita interés de la sociedad al asunto.
Y ¿Pero es las muy escuelas sí han importante. tomado la importancia o también se están yendo con la cuestión penal? Lamentablemente no. Todos se lo han cargado. Si tú lo ves y llegas a una universidad, cualquiera que me menciones, que tenga ya sala de oralidad, porque hay unas que no lo tienen, la sala de oralidad se creó con el fin específico de atender las audiencias en materia penal. Que le han hecho adaptaciones para las demás materias, pero el fin, objetivo, propósito en el que se invirtió, se gastó ese dinero es para atender la materia penal, no tanto las otras materias. Magistrado, disculpe, pero la pregunta obviamente va a parecer muy elemental, muy de primaria, pero la idea es que los ciudadanos que no tenemos ese acceso lo vayamos entendiendo, porque resulta medio complicado, aunque pueda ser muy elemental. ¿Cómo le digamos al ciudadano la diferencia? O sea, está el juzgado de lo civil y el magistrado de la sala civil. El juicio mercantil, ¿en qué lo diferenciaríamos? ¿Llego yo porque no me pagaron un pagaré, o porque no me pagaron la renta, o que llega a la compañía porque no le pagaron un mueble? ¿Cuál sería la variedad? O sea, ¿qué define el juicio mercantil? Bueno, el juicio mercantil es el que se da entre comerciantes, en primer lugar. No tienen que ser los dos comerciantes. No, también la ley señala que se resolverá conforme a las reglas del derecho comercial o mercantil aquel asunto que para una parte tenga connotación mercantil y para otra civil, es el 1050 del Código de Comercio. Pero tiene que queda fuera lo que mencioné de rentas de casas y cosas. No, eso no. Eso no, porque no es mercantil, eso es civil exclusivamente. Hay todavía por ahí una discusión. Disculpa, a lo mejor resulta sí, muy elemental la pregunta, pero... No, pero es interesante porque... se trata de que la gente entendamos más. Sí, hay gente que dice que el arrendamiento, porque sí lo contempla el 75 del Código de Comercio, este artículo contempla que el alquiler de bienes con el fin de generar un lucro es mercantil, pero sin embargo hay diferentes corrientes que dicen que no, que tratándose en materia de inmuebles, todos los arrendamientos, aunque se trate de establecimientos locales, negocios dedicados al comercio, no es mercantil, que se tendría que atender en la materia civil. Y ha habido corrientes que sí, que no, que nosotros decimos, el asunto se genera por parte de un comerciante, una inmobiliaria que genera una plaza comercial. Hay diferentes comerciantes que rentan esos locales. El asunto debería darse en un contexto netamente mercantil, pero sin embargo hay algunas jurisprudencias. Sí, porque no es lo mismo rentar una casa para uso de habitación. Exacto. Yo como propietario que la rento, yo como usuario que la rento para vivir, a yo comerciante que rento mi local para poner una agencia de coches, y yo que rento local para vender coches. Que inclusive el tratamiento fiscal está distinto, porque mientras para casa habitación no genera IVA, el arrendamiento de locales comerciales genera un IVA. Entonces se habla de tratamientos diferentes, pero sin embargo aquí en tribunales cambia un poquito la cosa por la óptica que a veces los tribunales federales tienen respecto a estos ámbitos. Entonces todavía hay tesis que dicen que sí debiera ser netamente mercantil este manejo, o no, que se debe atraer al ámbito civil. Entonces decíamos que un juicio entre comerciantes o un juicio mercantil se traba normalmente entre comerciantes, pero una de las partes puede no serlo. Pero si el acto que generó o que dio origen a este problema, a esta controversia, es mercantil, entra perfectamente en ese ámbito. Ahora, también hay comerciantes que no siempre realizan actos de naturaleza mercantil. El comerciante puede, el empresario, el industrial, el comerciante tal cual, puede estar contratando empleados, y es un acto de carácter laboral. Puede estar firmando un contrato de concesión con el gobierno, y ya está un acto de carácter administrativo. Pero cuando realiza o se enfoca a distribuir sus productos, servicios entre el público que lo consume, es un acto netamente de comercio. Cuando se arriesga capital, es un acto netamente de comercio. Cuando se asumen los riesgos de la inversión de ese capital, la transformación de la materia prima, estamos frente a un acto de comercio. El Código de Comercio trae en el artículo 75 una lista ya muy anacrónica de lo que debieran considerarse actos de comercio, pero ahí habla de compraventas, alquileres, empresas dedicadas a libros, operaciones de bancos, fideicomisos, etcétera, que más o menos es el catálogo de operaciones que podrían ser comerciales y que podrían entrar en esquemas de este tipo de juicios. Nosotros todavía traemos aquí la situación de cuáles asuntos son netamente mercantiles y cuáles son civiles, que no importa porque es el mismo juez competente para ambos, nada más la vía en que se proponen las demandas
y las leyes que resultan aplicables y las consecuencias jurídicas que de ello derivan, si es importante encauzarlo de forma adecuada al asunto. Magistrado José Luis Aranda, y suplicándole disculpe que siga con preguntas tal vez muy elementales, No. pero en la justicia penal, las salas penales, los jueces penales, tienen exclusivamente el asunto penal, Exacto. con un código penal, y se acabó. Entiendo yo que las salas civiles y los juzgados civiles es mucho más carga de trabajo, porque tienen que ver ustedes el código de comercio, el código mercantil, el código de quién sabe. Nosotros manejamos, Una infinidad. bueno, según mis cálculos, alrededor de 46 leyes. Que en materia penal, bueno, ahorita se maneja el Código Penal, la Ley del Procedimiento Penal y Código de Procedimientos Penales, esas tres, y algunas otras leyes que tienen que aplicarse. Ellos ya también ven narcomenudeo y algunas otras cuestiones. Pero giran alrededor de un solo código penal. Exacto. Pero nosotros, por ejemplo, en materia civil nos tendremos que cambiar el chip a cada rato. Tan solo la materia civil es muy rica, porque en la materia civil tenemos el ámbito de personas, familia, luego propiedad, luego tenemos contratos, luego sucesiones, que cada uno es casi una especialidad, un área especial del derecho, que se tiene que estudiar con ahínco, con cuidado, porque ya es muy rica. Ver derechos sucesorios, todo un ámbito material del derecho, derecho en materia contractual es todo un ámbito, derecho en materia familiar es todo un ámbito, y luego que ya escapa, que es bien importante que la gente lo conozca, la materia familiar, y a los abogados nos dijeron, cuando hace años estudiamos la carrera, que había dos ramas de derecho privado, civil y mercantil. Pues ya la materia civil familiar escapa del derecho privado y se va al ámbito del derecho público, por la protección que la Constitución, los tratados internacionales y leyes le dan a la familia, al concepto de persona, al interés superior del menor. Entonces eso ya escapó totalmente de los esquemas tradicionales en el derecho civil privado que teníamos. La materia mercantil, en materia mercantil aplicamos muchísima legislación federal, aplicamos Código de Comercio y leyes mercantiles especiales, que ahí entra ley de títulos y operaciones de crédito, ley de sociedades mercantiles, ley de navegación y comercio marítimo. Claro que aquí en Guanajuato no se ven mucho de esos temas. Ley de organizaciones y actividades auxiliares del crédito, que es una ley financiera, ley de instituciones de crédito, ley de contratos, ley sobre el contrato de seguros, ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, ley federal de fianzas, que ahorita hay una nueva ley que está en transición y que aglutinaría estas dos leyes, la ley de instituciones y sociedades mutualistas de seguros y la ley federal de fianzas, que entra en vigor el 4 de abril del 2015. Entonces, aplicamos muchísimas normas, muchísimas. Y aparte, derivado de la materia penal, nos corresponde a los especialistas en el ámbito civil la extinción de dominio. Cuando un asunto trae detrás de sí el uso de ciertos bienes, sí, de ciertos artefactos, de ciertos mecanismos, se confiscan por el Estado, se inicia por parte del Ministerio Público especializado en materia de extinción de dominio la acción para extinguir el dominio al titular de ese bien y para pasarlo a ser propiedad del Estado. Y aquí en Guanajuato está la sede del único juzgado especializado en materia de extinción de dominio que tenemos en Guanajuato, y que correspondería a las salas civiles la segunda instancia de esa materia, que tiene sus aspectos delicados, porque ahí es pegarle a la delincuencia organizada, sobre todo, en lo que más les duele. Siendo una realidad, si se penal. Sí, porque definitivamente, bueno, me acordé de una cosa que el senador, cuando mencionó el derecho marítimo, que el otro día leí la noticia de que la presa de La Hoya está bajo la capitanía de Puerto de Lázaro Cárdenas, así que tal vez pues, si chocan dos lanchas en la presa de La Hoya, pues tendrían que intervenir. Y eso que mencionó también es muy importante, de cómo esa cuestión penal de la extinción de dominio les toca a ustedes, y que a mí me parece de las cuestiones más fundamentales me parece más efectivo para controlar el crimen organizado y llegarle a sus fuentes de ingresos operativos que a los balazos. Es mucho más efectivo y los ven más, como usted lo dice. Exactamente. Y es una actividad delicada, porque pues ahí te haces de todos los bienes que el AMBA opera en su actividad ilícita. Entonces, sí es delicado, nos ha tocado mucha chamba. La anécdota que estoy aquí, esa creo que dijeron que era Bush, pero no me crean, se aplicaría con los narcos, ¿no? Y los criminales, de que la sangre es un recurso renovable, mientras que los otros son bienes más difíciles de conseguir. Por eso les duele más. Fíjese, magistrado José Luis Aranda, que me gustaría mucho que si tuviéramos oportunidad y que tuviera este tiempo,
tocar en lo posterior, poniéndome de acuerdo con ustedes, temas más, ir por temas específicos. Porque hay una cosa que estoy aquí viendo, magistrado. Estas redes sociales sirven porque la prensa o los medios normales tocan lo que es la información de momento, no, cambió magistrado o se hizo justicia así, pero no pueden entrar, no tienen tiempo ni es su estilo de dedicarse a esto. O sea, no hay la información que la sociedad requiere. Y en la cuestión penal, gracias a Dios, está más circunscrita a un sector de la sociedad, por fortuna, Sí. por fortuna son menos. Pero la cuestión civil, mercantil, de comercio, es muchísimo. Ahorita que menciona usted lo de las sucesiones, ¿no? En todas las familias, por desgracia, hay pleitos por la sucesión. Entonces pienso que los temas con ustedes serían una gran utilidad que nos platicara casi por tema posteriormente para informar a la sociedad. Con todo gusto. Es muchísimo, no nos Y a los estudiantes del derecho. Sí. Son muchísimos temas, por eso decimos que la verdad, ser magistrado en el área civil es todo un reto. Implica muchos conocimientos, implica mucha preparación, mucha capacitación, estar cambiando prácticamente de chip. Y si a eso agregamos que lo que conocíamos, lo que sabíamos, lo que manejábamos como litigio en las materias civil y mercantil ha cambiado mucho con la introducción a todos estos campos del tema de derechos humanos. La modificación que se dio en junio del año 2011 en relación al artículo primero constitucional, en donde ya reconoce la Constitución de Derechos Humanos y las garantías que los consagran, pues nos ha cambiado mucho la forma de resolver, litigar a los abogados allá en el ejercicio profesional, la forma de atender ya los asuntos y negocios judiciales que llegan a nosotros. Magistrado, me voy a salir, no, pero usted lo acaba de comentar. ¿Qué tiene mayor fuerza? ¿Hablar de garantías individuales o de derechos humanos? Porque yo nací en la viejita y yo Sí. las garantías, y me acuerdo que era casi algo muy poético leer nuestra Constitución, el artículo primero, y todo ser humano es libre y en este país no hay esclavos, y por el simple hecho de que toque el territorio nacional cualquier esclavo queda en libertad. Sí. Se sentió muy bonito, pero no sé qué tendrá más valor, qué tiene más peso. Tiene más extensión en contenido los derechos humanos. Vamos a decir que el contenido es ese derecho humano y la forma en que este derecho humano se protege, la ley lo reconoce, es a través de estas garantías que se consagran constitucionalmente. Nada más que la Constitución, de estos primeros 28 artículos, en donde nos maneja, el 29 no lo cuento porque es las causas de excepción, que maneja la Constitución de cuándo se suspenden o restringen las garantías que la misma Constitución consagra, y en los casos específicos que la misma Constitución lo prevé. Entonces, el 29 no lo contemplamos, pero los primeros 28 artículos que hablan de